Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Manuel Leonardo Menéndez, del curso de Seminario de Autor, y para esta fase voy a realizar un análisis, una ponencia, respecto al prefacio del libro del autor Hegel, Fenomenología del Espíritu. Vamos a comenzar dando un análisis respecto al título, Fenomenología del Espíritu. Fenómeno. Para Hegel, el fenómeno es lo que aparece. Difiere mucho a la concepción kantiana de aquello que aparenta. Pues para Hegel es lo que aparece, el fenómeno que se aparece al sujeto para ser estudiado. Espíritu es algo que está en constante movimiento, algo que no se detiene, pues se opone a lo que para Hegel es lo natural, que es algo estático. Para este punto, me gustaría leer, con todo respeto, una cita textual, pues me gustaría abordar algo que me parece bastante interesante respecto al espíritu. Pues Hegel nos dice, el espíritu se revela tan pobre que, como el peregrino en el desierto, parece suspirar tan solo por una gota de agua, por el tenue sentimiento de lo divino, en general, que necesita para confortarse. Por esto, por lo poco que el espíritu necesita para contentarse, puede medirse la extensión de lo que ha perdido. ¿Por qué me parece tan interesante este punto? Porque me recuerda a una anécdota bastante jocosa del filósofo Antístenes, el fundador de la escuela del cinismo. Pues en una ocasión, su maestro Sócrates le dijo, a través de los agujeros de tu manto veo tu afán de gloria. Esto nos revela mucho la percepción que tiene Kant del espíritu, en donde necesita bastante poco para abarcar bastante, como los agujeros, que denotarían pobreza o denotarían carencias, y ven un afán de gloria, algo que contrasta completamente, porque muestran que tiene realmente poco, pero abarca demasiado, algo así como el espíritu, que en constante movimiento abarca todo su espacio. Bueno, esto nomás para analizar el título. Respecto al prefacio, el prefacio manifiesta en su punto inicial que surge como una metodología alternativa de la teoría del conocimiento clásica, pues esta no depende del exterior, de hecho se olvida por completo del exterior para poder realizar la acción del conocer. Pues Hegel nos dice que debe haber una dialéctica entre la apariencia, el aparecer y la apariencia. El aparecer y la apariencia tienen una constante dialéctica, pues ambos son generados dentro de los contenidos de la conciencia. Pero ¿qué son los contenidos o estados de la conciencia? Estos son los conceptos que son fácilmente identificables, o también los conceptos preexistentes, es decir, aquellos que nomás con la aparición o la mención ya son relacionados de nuestra mente con su significado. Por ejemplo, digamos los colores, el rojo, el amarillo. Nuestro cerebro, con simplemente escucharlos, ya lo relaciona con todo lo que tienen que ver, con todo lo que abarcan, con su apariencia, lo vibrante de su tono, o incluso con cuestiones o conceptos alternos que los contienen, como digamos una fruta. Si menciono el color rojo, lo puedes asimilar a una manzana, a una fresa, el amarillo a un plátano, etcétera. Estos son los contenidos, los conceptos preexistentes, conocimientos preexistentes, los que dan posibilidad de apareceres y corrigen errores, pues utilizan la autoconciencia, que es este ejercicio por el cual la mente los relaciona de manera instantánea, de manera instantánea, rápidamente. Bueno, estos alcanzan la realidad y la verdad. Estos conocimientos preexistentes alcanzan la realidad y la verdad, que son el conocimiento puro. ¿Cómo lo alcanzan? Ya que estos dependen del todo. El todo vendría siendo la cosa a estudiar. El todo es una cosa. Y estos dependen de la verdad y la realidad, pues es la verdad la que es el objeto como tal, y la realidad es lo que es este objeto de acuerdo a las vivencias con el mismo, la vivencia del sujeto que la estudia con el mismo objeto. Por ejemplo,
Aquí tenemos un vaso. Este vaso, si alguien pide la definición de un vaso, por ejemplo, le podemos decir que es un recipiente en el cual se vierte un líquido para ser consumido. Eso es lo que entendemos, es lo que nos dice nuestra autoconciencia respecto a este todo. Pero la realidad es lo que yo he vivenciado con este vaso. ¿Por qué? Porque yo puedo quitarle el líquido, vertirlo en otro lado, colocarle esferos y es un portalápiz. Como también puedo colocarle una pita debajo para unirlo a otro vaso y hacer que son walkie-talkies y escuchar lo que me dice un amigo. Esto es lo que es mi realidad respecto a este todo. Y es por lo cual el todo se ve alterado respecto a la realidad y la verdad en sí. Hay una analogía que me gustaría realizar, pues es con la que mejor comprendí este objeto y es con el idealismo platónico. ¿Por qué? Porque difiere la percepción primaria, lo primero que percibimos, al desarrollo con este mismo objeto, algo muy parecido a lo que decía Platón con su mundo de las ideas, cuando decía que, digamos, por ejemplo, un árbol es distinto a cuando realmente lo conoces, a cuando realmente lo comprendes. Porque decía que el mundo de las ideas era un mundo el cual era únicamente accesible por medio del conocimiento, y que lo que nos rodea no es más que una imitación de lo que existe en el mundo de las ideas. Es decir, que podemos estudiar un árbol, que podemos ver un árbol, y es eso, un simple árbol. Pero una vez lo comprendemos, una vez lo aprendemos, accedemos a lo que ese árbol realmente es, que es el árbol ideal. Es algo muy similar porque aquí vemos que la verdad es lo que digamos sería el árbol al principio. Lo miramos y de acuerdo a nuestros conocimientos preexistentes lo identificamos como un árbol. Pero de acuerdo a las vivencias puede ser el árbol en donde alguien tuvo su primer beso o el árbol donde marcaste unas iniciales. Un árbol de una fruta que puede ser tu fruta favorita. Ahí es donde se involucra la dependencia con el todo respecto al sujeto. Hay más conceptos que abarcar. El prefacio de hecho tiene más páginas. Pero nosotros la realizamos hasta la página 138. Entonces me pareció pues correcto destacar estos conceptos para hacer más sencilla la explicación, más fácil de digerir esta ponencia y claramente dejar el debate abierto para los coponentes. Por su atención, muchísimas gracias.